Hola querida iglesia, me da mucho gusto saludarles esta mañana. Del Catecismo de la Nueva Ciudad vamos a reflexionar hoy sobre la pregunta número 16. ¿Qué es pecado? El pecado es rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó, rebelándonos contra Él al vivir sin referencia a Él, sin ser ni hacer lo que requiere su ley, resultando en nuestra muerte y en la desintegración de toda la creación. En primera de Juan capítulo 3, en el verso 4, dice la Escritura: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. En su comentario con relación a esta pregunta, John Lynn dice lo siguiente: es muy importante entender que el pecado es rebelión contra la ley de Dios. Es no hacer lo que Él requiere de nosotros, no vivir como Él nos ha llamado a vivir y, por tanto, no ser lo que Él nos ha creado para ser. El pecado es vivir sin referencia a Dios, sin contemplarlo como la realidad suprema sobre la que debe girar toda nuestra vida. Y cuando no vivimos como Dios quiere, violamos su ley y todas las pautas que se nos ha provisto en su amor y cuidado para que vivamos en plenitud. Piénsalo de esta manera. Si fueras a tirarte por un barranco diciendo: no tengo que vivir según la ley de la gravedad, puedo vivir según mis propias reglas, por un lado estarías desobedeciendo una regla muy específica, es decir, no te tires por un barranco. Pero por otro lado, no estarías viviendo de acuerdo a la referencia de la gravedad. Estarías viviendo como si la gravedad no tuviera consecuencias o como si no importara en tu vida. Nunca dirías que la ley de la gravedad es arbitraria o que es incoherente que tengas que obedecerla. Nunca dirías eso porque entiendes que la gravedad es algo con lo que tenemos que vivir. Sabes bien que existen pautas que debemos honrar y límites que debemos reconocer. Sabes cuál es el resultado de tirarte por un barranco o intentar romper la ley de la gravedad. Las consecuencias son la muerte y la desintegración. Cuando vivimos como si Dios fuera Dios, cuando quebrantamos su ley de amor, cuando fallamos en honrar su nombre, cuando decimos o implicamos con nuestras acciones que Él es irrelevante en nuestras vidas, fallamos en ser las personas que Dios nos creó para ser, y eso nos lleva a la muerte y a la desintegración. Esta ilustración puede ser de una gran ayuda. Nuestro sistema solar existe en armonía cuando todos los planetas orbitan alrededor del mismo centro, y ese centro es el Sol. Sin embargo, si los planetas decidieran por sí mismos alrededor de qué orbitar, o si algunos de los planetas decidieran no orbitar, ¿qué sucedería? Entonces sucedería la muerte y la transgresión. Si los planetas dejan de orbitar alrededor del centro correcto, el sistema solar dejaría de existir. Si los planetas dejan de vivir como en referencia al Sol, todo se desmoronaría y todo sería destruido. Vivir sin referencia a Dios no solo conduce a nuestra muerte y desintegración, es la razón por la que todo el cosmos está sujeto a la muerte y a su misma desintegración. Dios creó a Adán y Eva para que fueran la pieza central de la creación. Cuando ellos pecaron, su desobediencia a la ley amorosa de Dios no solo tuvo implicaciones en sus vidas, también tuvo implicaciones en todo el cosmos. Pablo escribe que la paga del pecado es la muerte en Romanos 6:23. El pecado conduce a la muerte, y sin embargo, el Evangelio es que Jesucristo experimentó la muerte para que nosotros pudiéramos vivir. En un sentido, Él fue desintegrado en la cruz, espiritualmente deshecho, para que nosotros pudiéramos tener plenitud. Él murió por nuestro pecado para que podamos tener vida. Él experimentó muerte y desintegración. Él pagó el precio de nuestro pecado para que no tuviéramos que hacerlo, ni tú ni yo. Oremos. Señor del universo, todos tus caminos son buenos. Cuando decidimos ir por nuestra propia senda, estamos escogiendo el camino de la muerte. Ayúdanos a ver el pecado como el veneno que es. Permite que sea tu ley y no un espíritu de desobediencia lo que moldee nuestras mentes y nuestras vidas. Amén. Hola hermanos, buenos días. Qué alegría saber que nuevamente nos estamos conectando, que nuevamente nos estamos reuniendo. Así que te damos la bienvenida ahí donde estás, en tu casa.
Prepárate y por favor dispón tu mente y tu corazón para que en este momento juntos, así estemos distanciados, así estemos algo lejitos los unos de los otros, que igual podamos todos conectarnos en mente y en corazón para alabar a nuestro Señor. Así que hermanos, ¿qué les parece si oramos para que nos enfoquemos y nos dispongamos para cantar y alabar a aquel en el cual hemos creído? Padre, te damos gracias en este día por tu bondad, por tu amor, porque son infinitas, porque hoy estamos nuevamente disfrutando de una mañana llena de tu gracia, donde has despertado nuevamente nuestros cuerpos, donde nuevamente la creación ha despertado para alabarte. Y eso es lo que creemos en un Dios soberano y grande que ha creado este precioso mundo. En ti creemos, Dios Padre. Creemos también que nos amas y que nos has dado a Jesucristo para que sea nuestra salvación, nuestra esperanza, al Espíritu Santo que nos acompaña. Alabado seas en esta mañana, Señor. Así las circunstancias, así la situación del país y del mundo a veces compliquen las cosas o incluso muchas veces bloqueen nuestra mente. En esta mañana te damos gloria y alabanza a ti, Señor, porque en ti creemos y en ti está nuestra esperanza. Alabado seas. Vamos a cantar juntos, vamos a declarar la palabra del Evangelio a través de la música, diciendo que creemos y en quién creemos. Vamos a cantar juntos, creemos. 1, 2, 3, 4. En ti creemos, Señor. En este tiempo de angustia, en la dificultad, en ti creemos. En el tiempo de la angustia, donde hay dudas y temor, solo hay un gran fundamento. Creemos en este mundo quebrantado, en este mundo quebrantado, donde abunda el dolor. Solo hay una salvación, solo hay una salvación. Creemos en Dios el Padre, creemos en Cristo Jesús, que nos dio la vida eterna, y en su Santo Espíritu. Creemos en su sacrificio, que a la muerte venció. Creemos que ha resucitado y que volverá otra vez. Amén. Que nuestra fe sea más que un canto, que sea más que una emoción. Y en debilidad, y pruebas, creemos en Dios el Padre, creemos en Cristo Jesús, que nos dio la vida eterna, y en su Santo Espíritu. Creemos en su sacrificio, que a la muerte venció. Creemos que ha resucitado y que volverá otra vez. Él mostró su amor por la humanidad en la cruz, murió, nos
dio libertad, el precio pagó con su gran poder. Creemos, creemos, y las puertas del Hades no prevalecerán. El velo rasgó, poder sin igual, y su gran amor nunca fallará. Creemos, creemos, creemos en Dios el Padre. Creemos en Cristo Jesús, que nos dio la vida eterna, y en su Santo Espíritu. Creemos en su sacrificio, que a la muerte Él venció. Creemos que ha resucitado y que volverá otra vez. Que volverá otra vez. Creemos. Eso creemos, Señor. Aunque estemos pasando por pruebas, por dudas, por temor, en ti está nuestra esperanza, en que pronto volverás, que eres lo único que anhelamos y necesitamos, Señor. Hermano, ahora quiero invitarte a que escuches lo que nos dice la palabra en Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Ahora estamos con Cristo, conociendo, hermanos, la inmensa riqueza de su gracia. Así que cantemos de eso y estemos seguros de eso, de que Jesucristo es más que suficiente, que su gracia está por encima de todo y es lo único que necesitamos. Señor Jesús, en esta época que podamos estar confiados en lo que dice tu palabra, estar seguros en la esperanza que nos das al saber que estás con nosotros, que te tenemos y que esto es más que suficiente. Alabado seas Jesús. 1, 2, 3, 4. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Cantemos. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados
brazos abiertos nos recibe hoy, tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Ahora hay un futuro, ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. En ti descansamos, Señor. Confiamos en tu amor. Allí está seguro nuestro futuro. En tu inmensa gracia, en tu inmenso amor. Exaltado seas Jesús, bendito seas Jesús. En ti está nuestra confianza, Señor Jesús. En ti está nuestra esperanza y tú nos completas en totalidad. La salvación es tuya también. En ti está la esperanza que tenemos nosotros a futuro. En que solo tú puedes salvarnos, no nuestras obras, no lo que hagamos, ni siquiera otras personas. Solamente en ti está la salvación. Y esto no es para preocuparnos ni para entristecernos, sino por el contrario, para llenarnos de alegría y confianza en que en ti está nuestra salvación, Señor. Cantemos. 1, 2, 3.
Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Sobre Jesús y no temeré. Perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Vamos, escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Salvaciones del Señor. Mi alma espera, mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas que en Cristo ciertas son, salvaciones del Señor. Una vez más, mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas que en Cristo ciertas son, salvaciones del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Amén. Tuya es la salvación, Señor.
Tuya es toda gloria y toda honra. Ahora, hermanos, ¿qué les parece si tomamos un momento para agradecer la inmensa bondad de Dios? Yo sé que por esta época a veces agradecer no es tan fácil y que más bien tomamos tiempo para pedir muchas cosas. Pero trata de pensar por un momento todos los beneficios que Dios te ha dado. Cómo en su gracia, en su bondad nos mantiene incluso mejor de lo que merecemos. Y a veces mejor de lo que nosotros mismos podemos planear. Gracias, Dios, por pensar en nosotros, por mirarnos con amor y gracia, aun siendo pecadores, aun siendo tan imperfectos. Bendito sea tu nombre, por todo lo que nos das, por todo lo que provees, porque tu gracia es infinita, porque tu gracia es inagotable, tan sublime, tan superior a todo. Sublime gracia del Señor. Vamos a cantar, hermanos. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán preciosa fue a mi ser cuando Él me transformó. De las cadenas libre soy, mi Dios, mi Rey, me redimió. Como una fuente derramó su gracia y su eterno amor. En los peligros, en los peligros o aflicción que yo he tenido a ti, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. De las cadenas libre soy, mi Dios, mi Rey, me redimió. Como una fuente derramó su gracia y su eterno amor. De las cadenas libre soy,
Dios mi Rey me redimió, como una fuente derramó su gracia y su eterno amor, su gracia y su eterno amor. Gracias por tu bondad, por tu eterno amor que no se agota, que no discrimina. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, buenos días. Esta mañana quiero, en nombre de nuestra comunidad, darles muchas gracias por el apoyo que hemos podido tener con el Fondo de Solidaridad. Aportes con los que hemos podido bendecir no solamente a miembros de nuestra comunidad, sino también a familias cercanas a nosotros. También quiero recordarles y darles muchas gracias también por los aportes que seguimos haciendo para la canasta del pan y el pez y animarles a que lo sigamos haciendo. Tenemos, gracias a nuestro Señor, tenemos ventaja de lentejas, aceite y azúcar. Les animo a incluir algunos de estos productos también, incluirlos en la canasta y por favor, si alguien desea que le recojamos mercado o quiere también, necesita también que les faciliten un mercado, por favor no duden en comunicarse conmigo. Para el Fondo de Solidaridad, por favor comunicarse con Parmenio. Gracias, el Señor les bendiga. Chao. Hola Iglesia, ¿cómo están? Un saludo para todos. Bueno, miren, este mensaje que les comparto es para contarles lo que hemos venido haciendo para mantenernos en contacto con los chicos de nuestra iglesia. Hace unos días creamos un WhatsApp con todos los papás y acudientes para compartirles el material que hace las veces de escuela dominical para nosotros en este tiempo. La idea es que los papás que están recibiendo este contenido pues se lo puedan mostrar a los niños y ellos de nuestra parte puedan seguir pues siendo instruidos en la palabra del Señor. Pero también estamos conectándonos con ellos a las 4:30 los domingos para compartir acerca de las lecciones que estamos teniendo, los aprendizajes, las dudas y bueno, muchas cosas más que han salido en los encuentros que hemos tenido y ha sido muy especial. Entonces a los padres que ya son parte de este grupo, les invito a animarse, a apoyar esta iniciativa. Todos los profes estamos haciendo diferentes esfuerzos para poder concretar estos materiales y estos espacios que estamos abriendo para nuestra comunidad, para continuar siendo iglesia en este momento. Y a quienes no son parte de este grupo todavía,
por favor pónganse en contacto conmigo, pueden pedir mi número a través de Eduardo, de Ronald, pero bueno, estamos a su disposición todos los profes para servirles y continuar siendo iglesia en este tiempo. Un abrazo para todos. Chao. Querida iglesia, muy buenos días para todos. La verdad me hace tan feliz poder estar otra vez imaginándolos para hablarles la palabra de Dios, la palabra que me ha hecho tanto bien a mí, que me ha bendecido tanto estos días, que la he podido estudiar, para compartírtela hoy. Me hace feliz aún estar aquí en la sede, en el lugar en el que nos reunimos y tratar de imaginarnos y imaginar que pronto estaremos juntos por la gracia del Señor. Mientras tanto, cuídate. Mientras tanto, que tu fe crezca y se fortalezca. Que se fortalezca en este tiempo de crisis y de pandemia. Esa ha sido mi oración por ti. Es lo que espero que pase. Hermanos, vamos a orar para preparar nuestros corazones. Por favor, con las personas que estés ahí en casa o si estás solito, invítate a ti mismo e invito a los otros a estar en reposo, en quietud. Ya no es momento para movernos. Hemos de sentarnos a los pies de nuestro Señor y escuchar lo que Él va a enseñarnos hoy. Por favor, inclina tu corazón, prepáralo y también inclina tu rostro para que oremos al Señor. Amén. Querido Padre mío, Padre nuestro, que esta mañana sea santificado tu nombre. Y ha sido santificado, Señor, mientras te cantamos y te adoramos a ti y reconocemos lo que tú eres, mientras damos, Señor, de nuestros recursos a ti para que tu obra avance, Señor, en el mundo. Te adoramos y te santificamos de muchas maneras, Señor, pero ahora, Señor, que santificado sea tu nombre. Mientras escuchamos tu palabra, que nuestro corazón crezca ese sentido de dignidad, Señor, hacia ti. Que tú, Señor, eres más de lo que hemos pensado que eres. Que tú eres más valioso y más precioso y más fiel. Ayúdanos, Señor, en la exposición de esta mañana. Concédenos tu gracia de una manera muy especial. Y bendice a todos los amigos, a todas las personas, hermanos que están escuchando en este momento, Señor. Gracias por todos. Y que tu palabra, Señor, glorifique tu nombre, exalte tu nombre y nos consuele y nos desafíe al mismo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que así sea, hermanos. Quiero recordarles y aún anunciarles a quienes nos están viendo esta mañana y no lo sabían, que en el Jardín de Laureles hemos venido estudiando una serie de exposiciones bíblicas que se llama Santidad al Señor. El propósito especial de esta serie es tratar de que el pueblo de Dios comprenda el carácter santo de Dios y por qué razones que Dios nos llama a nosotros a ser santos, como Él es santo. En este momento, dentro de esa serie, hemos venido estudiando el Decálogo, los 10 mandamientos que Dios le dio a su pueblo Israel a través de Moisés. Y hemos venido estudiándolos todos. El día de hoy estudiaremos el 8º mandamiento, pero déjame hacerte un repaso rapidísimo de lo que hemos venido diciendo hasta este momento en el Decálogo, ¿de acuerdo? El primer mandamiento, entonces, recordarás que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ni tú ni yo podemos decir que existe otro Dios. Ni tú ni yo podemos pretender adorar a nadie más, porque solo Dios es Dios.
Solo Él puede recibir ese título, solo Él puede llevarlo, porque nadie es como Él. No tendrás dioses ajenos delante de Él. En segundo lugar, dice que nosotros no debemos de hacernos imágenes ni de las cosas que hay arriba en el cielo, ni de las que hay abajo en la tierra. No debemos tener imágenes de Dios. Y eso significa que no debes tener esculturas, ni debes postrarte, ni orar, ni hacer nada delante de una estatua. Eso no está bien. Pero tampoco en tu propia mente y corazón debes tener una versión personalizada, la versión que a ti te gusta de Dios. No debes hacer imágenes de Dios. Tú debes conocer a Dios como Él se revela a sí mismo en su palabra, en esta bendita escritura. El tercer mandamiento nos decía que nosotros no debemos hacer uso del nombre de Dios de manera descuidada. Tú no debes mencionar la palabra Dios para cualquier cosa como un cliché. No, ni para hacer chistes ni bromas. ¿Por qué no debes hacer eso? Porque el nombre de Dios representa a Dios, el carácter de Dios. Dios ha asociado toda su perfección a su nombre. Por eso no debemos hacer uso inapropiado del nombre de Dios, por favor. En cuarto lugar, el Señor nos decía que hemos de trabajar 6 días a la semana, pero un día de la semana nosotros hemos de consagrar, de apartar, de santificar para buscar más al Señor, para meditar más en Él, para reflexionar más en sus obras, para cantar con tus hermanos y amigos, para proclamar las grandezas del Señor. Ese día es un día santo para el Señor y tú y yo estamos llamados a vivirlo. Usualmente para nosotros es el domingo y hemos de vivir ese día apartados para el Señor. El quinto mandamiento nos decía que nosotros debemos tener en alta estima a nuestros padres, que nosotros debemos honrarlos, porque la paternidad de ellos es la paternidad que ha sido derivada de la paternidad de Dios mismo. Dios quiere que nosotros honremos a nuestros padres, que los amemos, si es necesario perdonarlos, que los perdonemos, pero que los honremos. El sexto mandamiento, que nos lo estuvo compartiendo Eduardo hace 2 semanas atrás, es de no matarás. La vida es valiosísima, la vida de un bebé, la vida de alguien que ya ha sido fecundado y está formándose en el vientre de una mujer, el anciano. A nadie se le debe despojar de la vida, porque la vida fue creada a imagen de Dios. Entonces no matarás. Después de ese mandamiento, César hace 8 días nos estuvo compartiendo: no cometerás adulterio, no adulterarás. Y estuvimos reflexionando en el deterioro social que trae el adulterio, los desastres que provoca. Después estuvimos hablando un poco acerca de la santidad del matrimonio y la pureza de la sexualidad. Y bueno, hasta ese punto vamos. Pero hoy entonces, como les anuncié, vamos a hablar del 8º mandamiento. El 8º mandamiento es... Muy bien. No robes. No robes. Y por favor, muy importante, vayan a sus Biblias a Éxodo capítulo 20. Éxodo 20. Y ahí podrán ver la indicación del Señor en ese 8º mandamiento. No robes. Miren por favor en el versículo 15, que efectivamente dice el Señor, capítulo 20, versículo 15, no robes, o como lo hemos memorizado en el pasado, no robarás. Este mandamiento, el 8º mandamiento y los 2 mandamientos anteriores, el 6º, el 7º y de ahí hacia abajo,
ustedes notan en sus Biblias que se presenta como una prohibición. No debemos hacer ciertas cosas. Y es muy importante que entiendas que estos mandamientos que se presentan como una negativa o una prohibición también tienen un aspecto positivo. Nos motivan a hacer algo. Y eso es justamente lo que quiero hacer en esta exposición bíblica. Quiero hablarte del aspecto negativo del mandamiento, lo que se nos prohíbe, pero también hablar del aspecto positivo, aquello a lo que se nos motiva, a lo que se nos empuja a vivir como seres humanos delante del Señor. Muy bien, antes de hacer eso, antes de presentar este mandamiento de estas dos formas, quiero tirar un fundamento. Vamos a tirarle una base de por qué el Señor nos pide que no hemos de robar. ¿De acuerdo? Vamos entonces a profundizar un poco en el fundamento. Recuerda que Génesis capítulo 1 y 2 nos enseña que Dios mismo le ha concedido su tierra y su mundo al hombre, a los seres humanos, para que los seres humanos lo cuiden, para que los seres humanos gocen de esta hermosa tierra, para que ellos desarrollen todo el potencial que Dios ha puesto en su creación y que hagamos del hermoso jardín, esta hermosa tierra que Dios había creado, en una hermosa ciudad para la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice Génesis 1 y 2. Algo muy importante entonces de esos dos capítulos es que Dios mismo se constituye como el dador de la tierra. Dios mismo es aquel que la distribuye. Él la concede, Él la reparte a los hombres para que cada uno de nosotros, como parte de la humanidad, como parte de la comunidad de los hombres, glorifique a Dios con la tierra que ha recibido y le sirva a su prójimo, como anhela que te ocurra a ti mismo. En ese sentido, hermanos, los bienes que Dios concedió al hombre son inalienables. Se nos fue dado por Dios mismo, que es el propietario de la tierra, para que nosotros la administremos y vivamos para deleitarnos en Dios y para glorificarlo a Él con las cosas que hemos recibido de Él. Yo sé, y puedes estar pensando quizá eso, yo sé que actualmente las cosas no son como se describen en Génesis capítulo 1 y 2. Lo que ves en el noticiero, lo que escuchas de tus vecinos, lo que vives al interior de tu hogar, es muy diferente al diseño original de la creación. Yo sé que así es. Todos nosotros hemos oído hablar de la caída histórica del hombre. ¿Recuerdas? Génesis capítulo 3. Y desde Génesis capítulo 3 ocurre un desastre, ocurre algo que es muy triste. Y lo podemos describir en esa frase célebre de Thomas Hobbes, cuando él dice que el hombre es el lobo del hombre. A partir de Génesis capítulo 3, el hombre se convirtió en depredador de su hermano, en buscar cómo podía atesorar todo lo más posible para sí, aún desde el principio mismo, tratando de despojar a Dios de lo que le pertenece a Él. Increíble que así fuera. Y puedes ver desde Génesis capítulo 3 en adelante el desastre que se presenta. Qué triste, ¿cierto? Sin embargo, muy importante esto, Dios llama a una nación. Dios forma una nación a través de Abraham y de sus hijos, a la nación de Israel. Y
Y le hace grandes promesas a Abraham, y le hace grandes promesas a su hijo Isaac, y después a Jacob. Y de Jacob y de todos sus 12 hijos, él forma la nación de Israel. Esa nación de Israel fue sacada de la esclavitud. Ellos experimentaron y conocieron personalmente que Dios es un Dios redentor, todavía hoy lo es. Dios redime, Dios rescata, Dios sacó a este pueblo de lo oprobio y de la miseria que vivían en Egipto y los saca y les promete ir a una tierra extraordinaria, una tierra en la que fluye leche y miel. Y Dios les dice en muchas ocasiones, mientras están de tránsito por el desierto, que Él mismo es quien les está dando esa tierra, que Él está feliz de heredárselas a ellos, que ellos han de glorificarlo en la tierra que están a punto de recibir. Si notas, te das cuenta que lo que está ocurriendo es como si Dios estuviera tratando de hacer un nuevo principio en la historia de Israel. Dios les está dando la tierra a ellos como se las dio a nuestros primeros papás. Recibieron la tierra del Señor. Ahora esta nación iba a recibir la tierra de Dios para que esta nación demostrara a las demás naciones que se rebelan contra Dios cómo es vivir una vida bajo el gobierno del Todopoderoso. Cómo era vivir la vida habiendo recibido la tierra de Dios mismo. Yo no tenía tierra, yo no tenía nada y Dios me la dio. ¿Cómo entonces yo he de vivir delante de Dios con la tierra que Dios me ha dado? ¿Cómo he de servirle a mi prójimo? ¿Cómo he de vivir de manera diferente? Para eso fue llamado el pueblo de Israel. Dios es quien les da la tierra. Dios es quien les provee sus bienes. ¿Y cómo? Es que Dios mismo recalca, hace énfasis, destaca este punto que les estoy compartiendo, que es muy, muy central en esta exposición bíblica. ¿Cómo Dios hace eso? Lo hace de varias maneras, pero quiero enseñarles o recordarles algo muy especial. El año de jubileo. ¿Recuerdas qué es el año de jubileo? ¿Alguna vez habías escuchado de eso? Bueno, el año de jubileo, para los que quieran estudiarlo mejor, aparece descrito muy especialmente en Levítico, capítulo 25. Ahí vas a encontrar mucho de lo que yo te estoy enseñando hoy, está en Levítico, capítulo 25. Puedes ir a buscarlo. Y el año de jubileo era una celebración, una fiesta realmente, que se celebraba cada 50 años. Quizá un hombre a lo largo de su vida podía experimentar en una ocasión el año de jubileo, o máximo tal vez en 2 ocasiones, pues porque moríamos, ¿cierto? Y ese año de jubileo tiene 3 características que quiero mencionarte rápidamente. En primer lugar, en ese año de jubileo, en ese año número 50, nadie podía sembrar la tierra. Nadie podía cultivar la tierra. Dios quería que la tierra que Él mismo les había dado a su pueblo descansara, que la tierra descansara de todos esos años de productividad. El pueblo de Israel debía alimentarse y debía consumir lo que brotaba de la tierra de manera espontánea. No se podía cultivar. El año sexto, un año anterior al año de jubileo, Dios les iba a proveer en mayor abundancia para que guardaran y tuvieran para todo ese año, pero la tierra debía descansar. Qué lindo eso, ¿cierto? Como vemos en este tiempo de cuarentena mundial, como la tierra ha sentido un alivio tan impresionante, y lo vemos en el mar, en los animales y en el ambiente. Gracias al Señor por pensar en su tierra, en su mundo, y ver que ella esté bien.
una segunda característica del año de jubileo, y esta es una nota muy importante para la predicación de hoy. En el año de jubileo se devolvía la tierra, se devolvía el campo a su propietario original o a sus herederos. Bueno, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Imagínate lo siguiente: tú eres un miembro del pueblo de Israel. Tú has recibido de Dios tu tierra, la tierra que cultivas, la tierra que te sirve para desarrollar tu propósito en el mundo. Dios te la dio, ¿de acuerdo? Pero por alguna circunstancia tú te enfermaste y tu familia se enfermó, o por alguna razón cayeron en crisis económica y caíste en la pobreza y te tocó vender tu tierra, ofrecérsela a algún pariente cercano, vendérsela a alguien. ¿Cómo te parece que lo que se hacía era que se calculaban los años que faltaban para la celebración del año de jubileo? ¿Cuántos años faltaban? Faltan 40 años, faltan 30 años, faltan 5 años, y con base en ese tiempo se pagaba el precio de tu tierra para que esa persona que compraba tu tierra la pusiera a producir, especialmente en sus tiempos de cosecha, y la tierra produjera. Pero imagínate lo hermoso de esto. El año de jubileo era un año en el que tú podías recordar que, a pesar de la situación tan dura que viviste hace 20 años, hace 15 años, que tú te habías visto como sin heredad, sin tierra, ya no tenías nada, en el año de jubileo se te recordaba que Dios mismo te había dado la tierra, que la tierra no es propiedad de nadie excepto del Señor, y Él te la dio a ti. Así que la tierra se te devolvía, tú podías volver a tener ese gozo, esa alegría de saber que le ibas a poder heredar a tus hijos, que tus hijos iban a poder trabajar. Imagínate qué belleza eso, el año de jubileo. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica era: si tú habías caído en una pobreza extrema, por alguna circunstancia, y tenías que venderte como esclavo a alguno de tus hermanos en la nación de Israel. No se imaginen que la esclavitud para el pueblo de Israel es como la esclavitud que hemos visto en nuestras tierras latinoamericanas y las que hemos visto en las películas. No es esa clase de esclavitud que es horrible. Esta clase de esclavitud era una esclavitud muy humanitaria y estaba pensada para la recuperación económica aún del esclavo. Si yo estaba muy mal, entonces yo me vendía como esclavo a una familia, le servía por muchos años, aún tal vez con mi familia le servíamos, por supuesto ellos nos sostenían con el alimento y la vivienda, pero en el año de jubileo yo recuperaba mi libertad y además recuperaba mi herencia, la tierra que Dios me dio. ¡Qué hermosura esto! Y escucha lo que, estudiando para esta exposición bíblica, encontré en el diccionario bíblico acerca del año de jubileo. Mira lo que dice: en parte, Dios estableció el año de jubileo para evitar que los israelitas oprimieran a sus hermanos. Un efecto de esto sería prevenir la formación de un sistema de clases sociales permanente. El año de jubileo daba a cualquier israelita la oportunidad de reconstruir su vida económica y social. ¿Cómo te parece eso? ¿Ah? Tremendo, ¿no? Este es el fundamento para el mandamiento que hoy se nos invita a obedecer. Ojalá te haya quedado un poco claro. Ahora vamos a estudiar el aspecto negativo y el aspecto positivo del mandamiento. Y en primer lugar, como lo dice Éxodo capítulo 20, versículo 15, no robes.
No robes. Está descrito de una manera negativa, como una prohibición. Y es muy importante esto. Ningún ser humano puede despojar a su prójimo de lo que Dios mismo, que es el dueño de toda la tierra y de todas las cosas sobre su mundo. Nadie que despoje a su prójimo de lo que Dios le ha dado podrá vérselas sin encarar el juicio de Dios. Nadie despojará a su prójimo de lo que le pertenece sin vérselas con Dios. Por tanto, hermanos, amigos, todos los que me están escuchando, no robes, no quites, no arrebates lo que pertenece a tu prójimo, no te conviertas un depredador de él. Y no te imagines que estoy hablando de una clase de robo así como horrible que todo el mundo estaría dispuesto a denunciar. No, hay muchas formas en las que nosotros podemos robar. Por ejemplo, nosotros podríamos robar con el uso de la violencia. En nuestra ciudad, tristemente hay que admitirlo, es una ciudad que conoce esta clase de robo. Cuando se ejerce violencia sobre los demás para despojarlo, a través del secuestro, qué cosa tan horrible, del fleteo, de todas esas cosas, hermanos, que vemos, que escuchamos y las que hemos experimentado o aún las que hemos provocado sobre otras personas. Esa es una forma de robar, pero esa no es la única forma de robar. También uno puede robar a través del engaño. Uno le hace pensar a la persona con la que está teniendo una relación económica, una relación laboral o simplemente una relación social. Uno le hace pensar al otro que lo que uno ofrece es mucho más de lo que realmente va a recibir. Esto es espectacular, mira, yo soy el mejor para esto, o esto que te estoy dando es el mejor producto, o a través del engaño, despojo al otro de lo que el otro ha recibido del Señor. No hemos de robar a través del engaño, pero también, y esta es una de las más tristes de todas, también podemos robar a través de la perversión del derecho y la justicia. Cuando una nación entera se ve sometida a un dictador, por ejemplo, un dictador que no ha aprendido de la Biblia, que Dios le dice que no debe robar los bienes de su prójimo, cuando los expropian y cuando se hacen esas cosas horribles en esos países, por supuesto que se legitima y pueden haber leyes y puede reformarse la ley para que el gobierno sienta que lo puede hacer con todo su derecho, pero no robarás de ninguna manera. No debes robar, aunque la ley te esté amparando para hacerlo. También uno puede robar con palabras dulces y manipuladoras. Y ahí tengo que contarles el triste caso, por ejemplo, de hombres y mujeres que se presentan delante de otros como siervos y siervas de Dios. Y a través de palabras manipuladoras despojan a mujeres, a familias, de casas, de terrenos, de propiedades, de liquidaciones, de primas. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Claro que no son pastores, claro que no son siervos de Dios, son ladrones. Y el Señor dice, no robarás, no robarás. Yo quiero contarles un caso que estuve observando, viendo, y ustedes pueden ver
Hay una serie en Netflix que se llama Dirty Money, que es como dinero sucio. Y efectivamente habla de estafa, habla de robos multimillonarios y que parece que todos quedan como en la impunidad. Qué tristeza. Voy a contarles uno de esos que pueden ver en Netflix estos días y es el siguiente caso. Es el caso de un anciano. John es su nombre, porque todavía el señor muy probablemente esté vivo. John fue un hombre muy trabajador durante toda su vida. Él no se casó ni tampoco tuvo hijos, sino que él vivió con sus padres y los cuidó hasta que sus padres fallecieron. Pero él siempre fue un hombre muy trabajador. Cuando su mamá murió, y ya este hombre estaba pensionado cuando su mamá murió, pues este hombre entró en un duelo porque su mamá había muerto y los duelos duelen. Y entonces el hombre pues estuvo triste unos meses y parece que descuidó un poco la parte exterior de su casa, principalmente como los árboles. Entonces un vecino se quejó porque este hombre tenía pues como muy descuidado de los árboles y podía provocar pues un daño. Así que le mandaron a la policía y la policía le hizo cierta recomendación, hasta que un día le recomendaron hablar con un tutor. Un tutor, qué lindo nombre. Un tutor era una persona que podía ayudarlo, amparado por el gobierno mismo, ayudarlo en los problemas y las circunstancias que estuviera experimentando debido a la edad que tenía, porque estos tutores se le dan a personas ancianas. Entonces, este tutor se presenta como una clase de paternidad benevolente, y entonces el anciano, en el caso de John, pues confiado, él dijo, no, qué bueno, me alegra, y a partir de ahí empezó el calvario de este pobre anciano. El tutor se hace tutor a través de un poder notarial que en este caso John firmó. Le dio un poder, yo no entendía de todo de qué se trataba, pero ese poder notarial le dio el control total de la economía de John. John era propietario de la casa en la que vivía y de 5 casas contiguas a la suya. Ahora John, sin saberlo, le había dado el control legal a su tutor. Y este tutor, ¿cómo les parece? Un día le envía a un médico que no se presenta como médico y que además no es solo médico, es un psiquiatra. Es un psiquiatra que está tratando de valorar a este anciano, a John, porque es probable que John, en su avanzada edad, sea un hombre discapacitado mental que no pueda ni siquiera decidir qué puede comprar, qué desea, qué quiere. No. Mandémosle un médico para que el médico psiquiatra reconozca que este anciano está discapacitado y que no puede manejar su dinero. ¿No les parece? Y eso fue lo que pasó con John, eso fue lo que empezó a pasar. Ahora entonces John se veía privado de su casa. Este tutor le dice, John, no debes vivir más aquí en tu casa, te voy a recomendar algo mejor porque yo estoy muy preocupado por ti. Y lo manda a un ancianato. Sí, es un ancianato lujoso y todo lo demás, pero ¿cómo les parece que en ese ancianato lo que el tutor recomienda es que le den medicamentos psiquiátricos? Porque John los puede necesitar, pues, para que esté más tranquilo. El medicamento psiquiátrico afecta la mente de las personas que no necesitan esa clase de medicamentos. Son medicamentos que son medicamentos no apropiados, excepto para quien los necesita. Y se le trataron de dar a John de muchas maneras, y él estaba ahí, ya no estaba en su casa. Estaba aislado en ese lugar que no conocía, sin control de su casa, sin control de su economía. ¿Y cómo les parece? Un día John sale de ese ancianato, pues, tal vez porque tuvo permiso, yo no sé, y va a su casa y ya no encuentra sus casas.
No encuentra ni la casa en la que vivía ni en las casas contiguas. El tutor le había vendido todas esas propiedades a una constructora por más de $3,5 millones. John no había visto ni un centavo de ese dinero. Es más, John recibía, creo que mensualmente, una pequeña cantidad de dólares para que comprara sus medicamentos y algunas cositas como para que tenga y le gusten, pero nada más. ¿Cómo les parece? Esa vergüenza en la que muchos han tenido que sufrir y muchos infligen sobre la vida de otros, depredadores de los bienes del otro, que han trabajado, que han sudado, bueno, lo que sea, hermanos. Y bueno, tal vez tú puedes decir que el caso de John es muy triste, pero que no está mal del todo uno despojar, pues no digamos robar, que eso suena muy feo, como medio quitarle por los laditos a alguien que también es un ladrón, a alguien que ha acumulado riqueza, pero trayendo dolor a nuestro país. Nosotros tenemos que movernos en un medio narcotraficante. Nosotros en nuestro país tenemos esa realidad. Y yo, pues, ese hombre, esa mujer, esos son vivarachos también, yo los voy a despojar. No, de ninguna manera hemos de robarle a ninguna persona, ni en casos tan tristes como los de este anciano, pero en ningún caso tú debes despojar a tu prójimo de lo que le pertenece. Si tu prójimo ha conseguido esas cosas de manera perversa, él tiene que vérselas con Dios, pero tú no has de despojar a tu prójimo de lo que le pertenece. De ninguna manera, hermanos. Un país habituado al robo, como en muchos casos se dice que es Colombia, y eso no lo digo como porque quiero ser duro con mi país, yo amo a mi país, pero sé que hay muchos que reconocen que la corrupción en Colombia es un asunto cultural. Y es tan triste pensar que un país habituado al robo en formas de corrupción o de otra manera, un país habituado al robo no tiene cuándo prosperar. Nunca el robo hará que una nación prospere. El robo, la corrupción, el pillaje empobrece las naciones. Las empobrece. Y es tan triste darnos cuenta que aún en este momento de crisis nos damos cuenta en las revistas, nos damos cuenta en los noticieros de escándalos de corrupción, de compras infladas de insumos para atender la pandemia. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Que no nos importe para nada el otro. Sin embargo, tú que estás escuchando en esta mañana, no debes robar. Ni a tu jefe en la empresa, ni a un lapicero de la empresa. Nada, absolutamente nada. No robarás. Ese es el aspecto negativo o la prohibición que se hace de este mandamiento. Ahora, ¿cuál es el aspecto positivo? ¿O a qué es lo que se nos invita a vivir en este mandamiento también? Es sencillo, es muy sencillo. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Ámalo. No le robes, ámalo. ¿Y cómo podemos traducirlo para que sea más apropiado para esta exposición? ¿Cómo lo traducimos? ¿Qué tal de la siguiente manera? Protege los bienes de tu prójimo. Ayuda a que su vida prospere. Esa es la invitación que el mandamiento nos hace.
Ama a tu prójimo. Valora lo que Dios le ha dado a él. Dios mismo se lo ha dado. Valóralo, respétalo, cuídalo y haz lo posible para que su vida también prospere. No para que se empobrezca, para que prospere. ¿Qué te parece eso? ¿Difícil? Sí, puede ser que nos cueste, puede ser que casi atente contra las formas naturales en las que funcionamos. Pero hermanos, amigos, las relaciones comerciales, las relaciones laborales que entablamos con otros, cualquier clase de relación que involucre nuestro contacto con los bienes de los demás, deben ser tratados con esta conciencia. Y voy a volverte a describir esta conciencia. ¿Con cuál es la conciencia que has de enfrentar tu trabajo, tu vida cotidiana? ¿Cuál es? Es la siguiente. Señor mío, esta persona con la que estoy, que podría ser mi jefe, que podría ser mi cliente, que es mi vecino, que es alguien necesitado, esta persona con la que estoy delante, Señor, es una persona que ha recibido bienes de ti. Esa persona ha trabajado y se ha esforzado y ha luchado y aún se ha angustiado y ha hecho sacrificios para obtener las cosas que tiene, Señor. Y tú has permitido que las tenga. Señor, eso es de Él. Señor, en esta relación que estoy a punto de sostener con esta persona, Señor, ayúdame a proteger sus intereses, ayúdame a que florezca su vida con lo que estoy a punto de hacer. Que así sea, amén, con esa conciencia hemos de vivir la vida, hermanos. Con esa conciencia hemos de encarar nuestra relación con el prójimo, con el que sea, no importa. También voy a colocarles un ejemplo muy hermoso de esto que el Señor también nos invita a vivir en la vida. Ahorita yo les estuve hablando del caso de John, el anciano que tal vez todavía hoy, este día, todavía esté en la disputa legal para la recuperación de sus bienes, porque él estaba en un tremendo conflicto con abogados y todo lo demás. Este capítulo de Netflix termina con John, que se ve que es un anciano de esos que no expresa fácilmente sus emociones, pero John no aguanta y empieza a llorar. Y este anciano se quebranta y expresa toda la aflicción que esta situación le ha traído y escucha lo que él dice. ¿Por qué me está ocurriendo esto? Si se supone que esto es Estados Unidos. Se supone que es Estados Unidos. Estados Unidos es una nación próspera, pero es una nación que, como cualquier otra nación que se habitúa a la corrupción y al robo, no podrá prosperar. Pero mucho del impulso y del desarrollo económico de esta nación, potencia del mundo, se cosechó, digámoslo así, se labró a través de vidas como las que les voy a describir a continuación. La vida de Sirius McCormick, también un gringo. Tengo que contarles una historia de hace muchos años atrás. En 1851 parece que se celebró una feria muy importante en Londres, en Inglaterra, y parece que esa reunión y esa celebración como que daba inicio a parte como del avance industrial y tecnológico del mundo.
Ahí entonces en esa feria a muchos países estaban tratando de llevar algunos de sus desarrollos. Y bueno, Londres y otros países traían sus artes y sus esculturas y cosas muy hermosas, y aún algunos otros avances tecnológicos, no muchos en ese momento, pero Estados Unidos, que también había separado un estancito, trajo la cosechadora McCorney. Para todos parece que ver esa cosechadora era una cosa como hasta chistosa. ¿Qué es eso tan burdo? Esos gringos sí no tienen estética para nada. Y parece que efectivamente fue motivo de burlas. Pero se puso a prueba la cosechadora McCorney. Y los agricultores, los granjeros de ahí, de Londres mismo, de Inglaterra, pues la probaron y se dieron cuenta de la eficiencia tan tremenda de este aparatico, que en ese momento era impulsado por caballos para la cosecha. ¡Qué belleza! A partir de ese momento, la cosechadora McCorney se convirtió como en uno de los avances que empezó a sacar adelante la revolución industrial y toda la tecnificación en áreas, por ejemplo, como la agricultura. La gente empezó a comprar la cosechadora McCorney. Entonces Cyrus McCorney, que además hizo esa cosechadora con otro hombre que parece que lo acompañó también, pero se destaca especialmente la vida de Cyrus. Y este hombre regresa a Estados Unidos y por supuesto que tiene que empezar a hacer muchas más cosechadoras y muchas más cosechadoras. ¿Qué es lo que había detrás de ese invento de la cosechadora McCorney? Porque tú podías pensar, sí, un hombre muy creativo y muy ingenioso y muy bueno. Sí, él era muy creativo, pero él había recibido una herencia de sus padres, una herencia intelectual, una herencia moral. Sus padres, que eran provenientes de Irlanda y de Escocia, llegaron a Estados Unidos con una Biblia en su mano y con los escritos de algunos de los puritanos. Esos hombres que le enseñaron al pueblo la ética protestante del trabajo. Y estos padres le enseñaron a su hijo que Dios había creado el mundo para ser desarrollado, para que nosotros, aún en medio de la caída, a través de nuestro trabajo, podíamos mejorar las condiciones de los hombres, podíamos mitigar el sufrimiento de los hombres. Cyrus McCorney creció con esa cosmovisión. Y él, cuando era también un campesino, un granjero, veía tantas personas esparcidas en tantas hectáreas de tierra, y eso que le provoca a uno dolores en la cintura, y uno como que le empiezan a doler las manos, todo este trabajo tan duro. Y el hombre, como con ese deseo que heredó de su papá, parece especialmente también, de inventar, de crear, creó la cosechadora McCorney. A este hombre lo impulsaba su deseo de mejorar las condiciones de las personas que estaban a su alrededor. Por supuesto que él tenía también deseos de salir adelante económicamente, de prosperar económicamente, por supuesto que sí, pero su motivación estaba empujada por una moral, por unos principios heredados de la Biblia. Cyrus McCorney quería eso para su prójimo. En su prosperidad, en su bienestar, estaba también el bienestar de su prójimo. Pero realmente, si se estaba ocupando del prójimo, porque sabemos parte de la ideología o de las creencias neoliberales que no son muy sanas, que tratan de incitarte que tú acumules todo lo que más puedas y acumules la mayor riqueza. Mientras más busques riqueza para ti, más se benefician los demás. Depende. Si detrás de tu motivación hay principios, moral, amor hacia tu prójimo, eso hace que los demás prosperen. Por ejemplo, imagínate lo que Cyrus McCorney hacía. Y les voy a leer de Vishal Mangalwadi lo siguiente. Dice: McCorney invitaba a los agricultores a recibir la cosechadora en mayo, antes de la cosecha.
sin pagar por ella. Durante el verano, sus vendedores entrenarían a los agricultores en el uso de la cosechadora McCormick. Durante la cosecha, los vendedores de McCormick estaban listos y a mano con repuestos por si fallaba la máquina. Los agricultores no tenían que pagar por la cosechadora sino hasta diciembre, cuando estuvieran seguros de que la cosechadora era lucrativa. Las fechas límites para los pagos se extendían si un agricultor no podía pagar a tiempo. Con razón, el señor McCormick llegó a ser extremadamente popular entre sus clientes. McCormick es conocido por un hombre trabajólico, sí, parece que sí lo era, y parecía que tenía la tenacidad de un bulldog, así lo describen a las personas que se han puesto a estudiar de su vida. Pero este hombre, hermanos, tenía un impulso en su corazón de avanzar, de sacar adelante la tierra que el Señor le había dado para el bien de su prójimo, para el bien de los demás. Y no solo lo demostró de esta manera. McCormick y su esposa invertían grandes cantidades de su capital en la distribución de la Biblia, en la expansión del Evangelio, en la creación de seminario. Imagínate aún, ellos creaban instituciones de enseñanza agrícola en países donde no lo hacían bien. Por ejemplo, en la India. Allá se formó una institución de este tipo y esa institución fue creada para enseñarle a los indios a cultivar mejor la tierra, a no tener que utilizar de manera tan dura, tan cruel su humanidad para que fuera más amigable el trabajo en la tierra. McCormick quería el bien de su prójimo. McCormick quería también la prosperidad de los demás. Eso es, hermanos, lo que nosotros somos invitados a vivir por el Señor. Tú y yo, invitados a vivir por el Señor de esta manera. No solamente no robes, no debes robar, pero vive tu vida anhelando y queriendo el bien del otro. No pienses que si tú ganas solamente no importa más. No es posible. El robo y la corrupción traen pobreza. Y tú podrías decirme que tú conoces el caso de personas que se han enriquecido sin ser precisamente muy honestas. Y yo te podría decir, es verdad. Imagínate donde tú pudieras relacionarte con esas personas, donde pudieras relacionarte con ellos. Sí, tú puedes decirme que hay esas personas. Pero te voy a decir algo, las personas que acumulan riqueza con egoísmo, sin interés de los demás, van a hacerse ricos y se van a quedar solos con su riqueza, porque nadie más va a prosperar, nadie más va a poder prosperar. Y así no funciona la sociedad, así no funciona la comunidad que Dios creó, que Dios pensó. No robarás. ¿Cómo te sientes cuando el Señor nos invita a todos nosotros a seguirlo en este mandamiento? ¿Cómo te sientes? Puedes reconocer que quizá has sido un ladrón, que has sido una ladrona. ¿Podrías reconocer tal vez que eso pasa en ti? Si tú estás tratando de categorizarte como la cultura nos categoriza, los ladrones son los que hacen grandes robos, no. Escucha la palabra del Señor. Lo más grave de todo es que robar a nuestro prójimo es robar a Dios. Y nosotros quizás muchas veces hemos robado a Dios. Es más, hay una parábola que Jesús cuenta que es tan impresionante cuando el dueño del campo
le da el campo a hombres para que lo administren y para que lo trabajen, y cuando llegue el tiempo de la cosecha, compartan la cosecha con el dueño de la tierra. Y llega la hora de la cosecha y el propietario del terreno manda a sus siervos para que recojan lo que le pertenece a él, pero golpean a sus siervos y los mandan con las manos vacías, y el propietario dice: ay, voy a hacer lo siguiente, voy a mandarles a mi hijo, seguramente a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los que se habían apoderado de la tierra vieron que llegó el heredero, pensaron: ahí viene el heredero, matémoslo para que nos quedemos con los bienes que le pertenecen. Y así lo hicieron, mataron al hijo y lo sacaron fuera del terreno. Nosotros hemos pecado contra el Señor. Nosotros hemos pecado contra el Señor. Y de tantas maneras hemos robado a nuestro prójimo y especialmente a Dios. Hemos querido que la vida que pertenece a Él, que el mundo que pertenece a Él, que la vida de nuestros prójimos que pertenecen a Él sea como nuestra, y como que nosotros podemos hacer lo que queramos con ella, como si fuéramos los propietarios legítimos. Así nos hemos comportado. Pero no, hermanos, así no es. Por eso todos nosotros necesitamos arrepentirnos. Dios quiere tu arrepentimiento. Él quiere que te vuelvas a Él, que recuperes tu cordura, que vuelvas a Dios pidiéndole perdón y creyendo en su Hijo Jesucristo. Esa es la gracia. Esa es la gracia que predicamos en la iglesia cristiana. Que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que los ladrones de gloria, los ladrones de su tierra, los usurpadores, no fueran destruidos como lo merecen. Que tengan vida, que tú y yo podamos ser perdonados por lo que hemos hecho. Y nuestro Señor Jesucristo, el Santo, el Perfecto, el Hijo de Dios, a quien de ninguna manera se le puede tachar de ladrón ni de engañador, no, el perfecto Hijo de Dios, que no merecía morir, fue a la cruz a morir como un vulgar ladrón, en medio de dos ladrones, el perfecto, el santo, el que creó el cielo y la tierra, muriendo en medio de dos ladrones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ese ladrón que le pidió perdón fuera perdonado de toda su malicia, de toda su corrupción, de todos los daños que ha traído sobre el mundo de Dios. Jesús ocupó el lugar del ladrón para que ese ladrón pudiera ser perdonado, aunque estuviera siendo muerto en ese momento. Ese ladrón iba a conocer el paraíso en ese mismo día. Y todos nosotros que creamos en Jesucristo podemos recibir el mismo perdón, ser perdonados de el despojo de la tierra en el que hemos incurrido. Confía en Jesucristo, arrepiéntete, vuélvete al Señor, y Él hoy mismo puede perdonarte y dejarte tan blanco como la nieve, tan blanco como la camisa mejor lavada del mundo, blanco, y tus pecados completamente perdonados. Todo lo puede limpiar el Hijo de Dios, y te puede perdonar para que no sigas haciendo lo mismo, para que no sigas trabajando de la misma manera, para que no sigas viviendo de la misma manera, para que no sigas pensando de la misma manera, no, para que ahora seas parte de su pueblo santo,
el pueblo que Él ha santificado y que está santificando, para que mostremos a todo el mundo la gloria hermosa del Dios que nos ha redimido. Que así sea. Vamos a orar al Señor. Querido Padre nuestro, te adoramos a ti en esta mañana por todo lo especial que tú eres, por perdonarnos, Señor, nuestras corrupciones, nuestros pillajes, nuestro despojo, el despojo que hemos hecho de ti, de lo que es tuyo y que nos hemos adueñado, Señor. Gracias por perdonarnos, gracias por darnos el privilegio del arrepentimiento y del perdón. Gracias, Señor, por eso. Te ruego, mi Señor, te suplico que todas las personas, Señor, que puedan sentirse aludidas, Señor, por tu palabra, que puedan correr a tu Hijo Jesucristo para ser perdonados y para que sus vidas sean cambiadas. Para que ahora, Señor, nos interese el bienestar de nuestro prójimo. Señor, que así sea. Bendice mis hermanas y mis hermanos en este tiempo. Que abunde la generosidad, que abunde, Señor, la búsqueda del bien y la prosperidad de los demás en este tiempo de crisis, en este tiempo de escasez para muchos. Danos, Señor, el valor, el amor que necesitamos para servir a los demás como quieres que lo hagamos. Que así sea, querido Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga tremendamente a todos. Chao. Damos gracias al Señor por la exposición de su palabra y cómo Él nos exhorta, nos anima, nos fortalece a través de ella, cómo el Señor está edificando su iglesia. Si te has estado conectando a nuestras redes sociales y te gustaría conocer más acerca del Redil de Laureles, te invitamos a que llenes el formulario que está aquí abajo en la descripción del video bajo el título Bienvenido al Redil de Laureles. Y en este tiempo en el que debemos estar en casa, como iglesia también hemos dispuesto varias actividades para conectarnos en la semana. Recuerda que lunes y viernes estaremos compartiendo nuestro devocional en la noche. Y nos estaremos también uniendo para orar a las 8 de la noche los días martes, jueves y sábado. Continuamos también en nuestro espacio de crecimiento en torno a la palabra en la academia, los miércoles a las 7 de la noche. Y los jóvenes también nos estaremos reuniendo todos los sábados a las 6 de la tarde, donde estaremos compartiendo la palabra y un reto para la semana. Querida iglesia, que el Señor te bendiga.